Hola queridos amigos, muy buen jueves para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos del otro lado. Deseamos de todo corazón que las bendiciones profundas y amplias del Señor Jesús sean con cada uno de ustedes. Que Dios bendiga ricamente a sus seres amados en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Queremos meditar en el capítulo de hoy. Es el capítulo número 10 del libro de Daniel. Vamos avanzando rápidamente. Entramos en la última cadena profética, de los capítulos 10 al capítulo 12. El capítulo 10 es una introducción y obviamente que está conectado con Daniel 8 y 9. Y vamos a ver que hay mayor conexión entre Daniel 10, 11 y 12 y también Daniel 8 y 9. O sea que el capítulo 10 es como una bisagra entre lo que pasó en el 8 y en el 9 y lo que va a pasar en el 11 y en el 12. Finalmente, si hacemos un resumen del capítulo de hoy, es la batalla que se está librando en favor de los hijos del pueblo de Dios. Así que vamos a orar y vamos a dar inicio. Querido Padre que moras en el cielo, te damos gracias por acompañarnos hasta este grato momento. Señor Jesús, estamos leyendo un libro sumamente importante para la fe de nuestra iglesia, para el pueblo de Dios aquí en la tierra. Señor Jesús, ayúdanos a entender, a discernir, a descubrir aquellas verdades sublimes que hay en tu palabra. Gracias por hombres como Daniel, que gracias a él tenemos, porque tú así lo quisiste en la vida de este hombre, tenemos estos textos exquisitos, Señor. Gracias por luchar por tu pueblo de antaño y sabemos que lo harás por tu pueblo del presente y cuando vengan en el futuro situaciones difíciles. Oramos para que el Espíritu Santo se haga presente. Lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. No vamos a leer el capítulo 10, obviamente lo vamos a ir comentando y vamos a ir sacando algunas enseñanzas finalmente del capítulo de hoy. Ustedes lo pueden leer de manera rápida, no es tampoco tan largo. Es un capítulo que, hablando dos elementos del contexto. Daniel se encontraba en el río Tigris y de pronto dice que levanta sus ojos y tiene una visión, y es una visión que llega a ser oída por los acompañantes que están alrededor suyo. O sea, los acompañantes ven o sienten los efectos de esa teofanía, de esa aparición que empieza a tener el profeta Daniel. Obviamente que él disfruta de esta visión y nos cuenta, nos describe lo que él vio. La Biblia dice que ve a un individuo de brillante esplendor. El texto bíblico da de este ser celestial, da 7 características. Número 1, vestido de lino. En los versículos 4 al 6 están estas características. La segunda, ceñida tenía la cintura con una faja de oro. La tercera, cuerpo como de berilo. La cuarta, rostro como de relámpago. La quinta, ojos como de antorcha de fuego. Sexta, brazos y pies como de bronce. Séptima, el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Esta descripción se conecta con Ezequiel 1, 26 al 28 y también Apocalipsis capítulo 1, 12 al 16. Son las mismas características, solo que en Ezequiel y aquí en Daniel se habla de el Jesucristo preencarnado, o sea, antes de ingresar al cuerpo la materia humana, que es un milagro que no encontramos explicación para eso. Y en Apocalipsis 1, 2 al 16 tenemos el Señor Jesucristo glorificado. Daniel en esta escena se desvanece 3 veces. 3 veces Daniel cae inconsciente al suelo y esto es para mí una de las partes más sublimes de la Biblia. Por eso yo creo que la Biblia es palabra de Dios, porque Dios mismo vino a hablar con la raza humana y le vino a entregar. El Señor Jesús vino
y se conectó con sus seres angelicales más poderosos y luchó para que la Biblia llegue a nuestras manos. El mensaje de Daniel 10 es una apertura, se nos corre el velo del mundo material y nos deja ver lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Es uno de los pasajes que Satanás quiere ocultar de la mente humana por el hecho de que aquí se ve de que la palabra de Dios no es una cuestión mía o de una iglesia, sino que el Señor Jesús, Dios mismo, descendió y fortaleció al ser humano para que el ser humano escriba y deje plasmada la palabra que nosotros leemos hoy. ¡Qué texto maravilloso! El primer desvanecimiento que tiene el profeta ocurre en el versículo 8 y el versículo 9. En el versículo 10 es fortalecido. La segunda, versículo 15 y versículo 16 versículo 15, versículo 16 es fortalecido. En el versículo 17 cae nuevamente Daniel y en el verso 18 el profeta Daniel es fortalecido nuevamente. Qué grandes estos pasajes. Tenemos aquí la porción sublime de la fragilidad humana, pero vemos la fortaleza del Dios de los cielos y vemos un aspecto importante del proceso de transmisión de la palabra escrita que nosotros tenemos en nuestras manos. Dice la Biblia que cuando viene el ángel explica a Daniel acerca de la batalla que estaba ocurriendo. Una batalla que se desarrollaba en dos niveles. El primer nivel, en el nivel humano. ¿Dónde se desarrollaba esta batalla? En las decisiones del monarca de Persia. Y a su vez, todas las implicaciones de las medidas reales de Persia sobre la construcción de la muralla y de la ciudad de Jerusalén. Saben ustedes que esta oposición humana horizontal, terrestre, se describe en Esdras 4, 4 y 5 con la lucha de los samaritanos. Hicieron estragos para los planes de Dios los samaritanos. Es interesante que no solamente en la esfera humana se desarrolla esta batalla, sino también en la esfera espiritual. Y esto es lo que marca, al menos para mí, la importancia del capítulo de hoy. Todo lo humano, todo lo que nosotros percibimos, queridos amigos, tiene una repercusión de lo espiritual. Por ejemplo, todo lo que vemos en la Biblia. Un ejemplo, el caso de Job. Los amigos no entendían a Job, la esposa, él mismo. Todo lo que le pasó era una repercusión de lo que venía o se manifestaba o estaba por detrás del velo espiritual. Es decir, que todo lo que nosotros vemos relacionado a la palabra de Dios, a la profecía y todas las acciones gubernamentales, políticas, sociales que ocurren hoy en día, tenemos el deber de buscar si hay una conexión o no con un asunto espiritual y cósmico. Hay dos líderes que batallan para conquistar la mente del príncipe o el rey de Persia. El príncipe de Persia y también Miguel. Saben que la Biblia dice que el ángel Gabriel estuvo luchando durante 21 días con el príncipe de Persia. El príncipe de Persia le ofreció resistencia por 21 días, 3 semanas, al ángel poderoso Gabriel que ocupó el lugar del rebelde Lucifer. ¿Quién es este príncipe de Persia? Algunos elementos. No puede ser un gobernante de Persia. No puede. Segundo elemento. No puede referirse a un rey humano de Persia. Tercer elemento. La palabra príncipe, la palabra zar, aparece en otras partes de la Biblia. Una de estas referencias es Josué 5:14. Y esta referencia se refiere justamente a seres sobrenaturales, a caudillos, a príncipes que son los conductores de huestes
que no son seres humanos. El cuarto elemento, además, no puede ser un ser humano porque dice que Gabriel luchó y no pudo contra este príncipe. Tuvo que venir a defenderlo Miguel, el principal de los príncipes, o el príncipe de los príncipes, haciendo alusión a, como se refiere Génesis 3, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros. Puede significar una de las personas de la divinidad o de la deidad. Y nosotros comprendemos de que los ángeles son más poderosos que los seres humanos. Y si este príncipe de Persia fuera un ser humano, Gabriel no hubiera tenido resistencia allí, sino que lo hubiera combatido. ¿Se acuerdan allá en los tiempos de Ezequías, de Isaías? Un ángel mató 185.000 soldados fuertes. ¿Cómo no va a poder un ángel y el que sucedió en el trono de la silla, del asiento, de la administración del reino de los cielos en el lugar que ocupaba Lucifer, que es Gabriel? Es muy interesante lo que describe Daniel capítulo 10. Este ser, el príncipe de Persia, tiene que ser un guardián, un ángel guardián falso que representa o que está de parte de las huestes del adversario. Tiene que ser el comandante de, como dice Efesios 6, gobernadores de las tinieblas. Y es el poder maligno que trabaja en la mente del rey persa para destruir o para contrarrestar los planes que Dios tenía para su pueblo. ¿Quién es Miguel? Miguel es el defensor de su pueblo, es el defensor del Israel de antaño. Siempre el nombre de Miguel, cuando uno busca y rastrea el nombre de Miguel, van a ver ustedes que este nombre siempre está en conflicto con Satanás o está desarrollando una batalla en particular. Por ejemplo, Judas 9, Apocalipsis 12, 7 al 10, van a ver ustedes a Miguel luchando contra el dragón y sus huestes. Allí en Judas 9, cuando fue a resucitar a Moisés, siempre luchando por algo. Aparece en otras partes referido a ángel de Jehová, el ángel de Jehová. Por ejemplo, en el caso de allí en la zona de Jaboc, cuando Jacob luchó con este ser, en Génesis 32, cuando Moisés habló con él y adoró la tierra santa donde estaba, Éxodo 3, o Josué 5, cuando iban a conquistar Jericó, cuando este ser se presenta a Josué. Y si miramos y observamos detenidamente hasta el nombre, Micael, ¿quién como Dios? ¿Quién es como Dios? Vemos notablemente un nombre desafiante que deja a las claras que nadie es igual a Dios. Dijo Lucifer, seré como Dios. ¿Quién es como Dios? Dice este nombre. Y vamos a verlo más de cerca a este personaje luchando en el capítulo 12 por el pueblo de Dios. Algunas enseñanzas de este capítulo el día de hoy. Primeramente, el ayuno que hizo Daniel nos muestra la pasión, el amor que tenía este hombre por su pueblo. ¿Por qué? Porque él prefería colocar las necesidades suyas a un lado para dedicarse a la intercesión por su pueblo. Otro elemento que nos deja este capítulo, la lucha del gran conflicto y la decisión, o sea, la elección final que hacen las personas para con los planes de Dios, ocurre en la voluntad, en la mente humana. El apóstol Pablo declara en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 12, todos los que quieran ser fieles a Dios sufrirán persecución. Otro elemento es que, y este es el último, el testimonio clarísimo que nos deja el capítulo de hoy es que el Señor Jesús, el gran Miguel, quien es como Él, será el vencedor. Satanás es un perdedor. Las huestes satánicas van a ser destruidas.
Y esto nos deja un consuelo, querido amigo, querida amiga. Cuando usted esté pasando por situaciones difíciles, piense en esto. Pensar en la victoria de Miguel del pasado nos va a fomentar aliento, motivación, fortaleza y nos va a impulsar para confiar en que así como Dios cuidó al Israel de antaño, Dios cuidará y será el protector y será el defensor de su pueblo, el Israel espiritual de Dios. Que el Señor nos bendiga ricamente y recordemos, dejemos que la Biblia nos enseñe. Déjese enseñar por la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga ricamente.